Si tú te pones a ver en el cine venezolano posterior, pues, vamos a decir hasta Chávez, es poco político. Yo diría que es un cine social, donde se muestra un país feo, violento, mucha criminalidad, mucho barrio, etcétera. Un primer problema es que Sinaldía decidió de que se criticaría el cine venezolano sin piedad, pues. Si era bueno, si era malo, era malo. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestro invitado especial, Fernando Rodríguez. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todas y todos una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el día de hoy nos acompaña el escritor, profesor universitario y analista cinematográfico Fernando Rodríguez, quien fuera uno de los integrantes de la legendaria revista Cine al Día, una publicación conocida y apreciada por un amplio sector de nuestra comunidad cinematográfica, pero quizás inexistente para muchos de nuestros escuchas más jóvenes. Más recientemente, a finales del siglo XX, Fernando fue presidente de la Cinemateca Nacional de Venezuela, dejando a su paso una magnífica gestión. Fernando, un placer y un honor contar con tu presencia en nuestro podcast. Bienvenido. Bueno, gracias a ti por haberme seleccionado en esta, para redundar, muy selecta selección de figuras del cine venezolano, sobre todo como debe ser de cineastas, ¿no? Fernando, a pesar de que el desarrollo profesional de tu carrera ha estado más orientado hacia la actividad docente y hacia la escritura, también tu desarrollo, tu ejercicio intelectual en determinado momento y tuvo un importante impacto en el cine venezolano, cuando eras miembro del equipo de redacción de la revista Cine al Día. En ese sentido, Fernando, nos gustaría que nos hablaras un poco de tu infancia y ver si en ese momento ya había algún tipo de especial atracción por el cine o por las imágenes. Bueno, tratando de entrar a la pregunta, yo diría que no, algo rotundamente. Sí, mis recuerdos de infancia, son los matinés de todo el mundo, al menos de mi sector social, que era burgués, para decirlo en términos claros. El gran recuerdo que tengo del cine que veíamos en esa época son las famosas series, que eran una serie, generalmente se pasaba uno por semana. Tenían algo maravilloso, que es que en un capítulo el muchacho, el personaje principal y venerado por nosotros, moría irremediablemente, ¿no? Lo pisaba un tren, le caía una cosa gigantesca en la cabeza. Y nosotros nos íbamos a casa, pues, muy tristes, a veces hasta alguna lágrima saldría. Llegado a la semana siguiente, la serie continuaba, y por un montaje sumamente ingenuo, resulta que el señor no se había muerto, ¿no? O sea, el tren que ese que le iba a pasar por encima, pues, estaba amarrado en unos rieles. Al final él saca un pie y se logra salir y el tren pasa. Y esa semana nos vamos felices a casa, pues, de que nuestro héroe estaba vivo y coleando. Era una cosa muy extraña, era cine barato, cine clase B. Yo cuando estuve en la Cinemateca
busqué desesperadamente esa serie porque pensé que había muchos como yo que la nostalgia pues sería gigantesca si las lográramos volver a pasar y nunca aparecieron. Yo creo que era un material que probablemente moría por el bajo costo y su rápido paso al olvido. Luego sí, bueno, el cine era una diversión obligatoria de mí. Yo tengo 81 años, entonces estamos hablando de los años, comienzo de los 50. Luego el cine era una obligatorio, pues, ir muy frecuentemente. Luego se liga a los amoríos, a las conquistas, a las chicas que uno, bueno, era un clima propicio a tocar una mano, alguna audacia que en la luz plena no haríamos. Bueno, y vimos el cine que se veía, pues el cine de Hollywood. Luego yo me fui joven a París, ¿no? Como a los 18. Entre tanto, yo me había autograduado de intelectual. O sea, yo por ahí en el cuarto año de bachillerato, gracias a un profesor llamado Perán Hermini, que lo oído tanto. Perán nos inició, pues, era la época del Techo de la Ballena. ¿En qué instituto tuviste a Perán de profesor? Yo había estudiado en buenos colegios, en San Ignacio, pero yo creo que era un poco malandrón y terminé en un liceo llamado Cultura, que era un liceo bastante para piratas, para gente que había llevado mala vida en el bachillerato. Y ahí lo recibían con gran... Era muy libertario. Ese es el que tengo el mejor recuerdo de mí. Y ahí estaba Perán. Y ahí estaba Perán, porque ahí estaban los profesores perseguidos por el perejimenato, porque el director del colegio era hijo de un destacado político. No, el político se llamaba López Orihuela, fue un político importante, senador y creo que presidente de URD. Estaba en el exilio, pero el hijo, bueno, era un señor politizado y ahí iban a parar todos los que no eran aceptados en los colegios públicos y otros. ¿Conoces a Perán? Conozco a Perán que fue definitivo, Perán no nos inició en las artes, pues. Íbamos a las exposiciones del Techo de la Ballena, nos recomendaba libros, nos daba una clase absolutamente sui generis, donde empezábamos a hablar de surrealismo y de dadaísmo y de intragables clases que comenzaban por los clásicos. Pero era una cosa que nos tocaba mucho. Quizás uno ya tenía un poquito esa inclinación hacia las humanidades y las artes, pero quizás no había una figura que uno lo que uno veía a lo lejos en los periódicos era, qué sé yo, Butler o esas figuras rotundas y pesadas y lejanas. Y en cambio Perán nos dio como un modelo de que se podía ser artista y joder y echar vaina y hacer cosas desafiantes como la que decía el Techo de la Ballena y hasta un poco terroristas, como dicen en el drama que era el Techo de la Ballena. Y bueno, nos integró pues al mundo cultural, ¿no? Bueno, yo me fui a Francia, tuve un año solamente esa vez. Y con respecto al cine, una de las sorpresas que tuve fue que la película que yo grababa intelectual consideraba hollywoodesca, ligera, poco despreciable en el fondo, etc. Los franceses la valoraban mucho, los franceses cultos, pues la Nouvelle Vague, que era lo que empezaba a surgir ahí, o yo estaba surgiendo, bueno, entre otras cosas es una recuperación del cine americano, ¿no?
El ejemplo es el famoso libro de Truffaut sobre Hitchcock. Y en general había una visión muy amable del cine americano, y esa película que yo consideraba abominable, a ellos les parecía que eran estupendas. Entonces, bueno, quedé un poco traumado y confuso. Bueno, luego me vine, no recuerdo haber tenido contacto con cineastas. Bueno, yo soy graduado en filosofía, estudié filosofía. Y bueno, me metí por un mundo distante, claro, siempre con el cine, en este caso ya el cine de autor, el cine culto. Porque digamos cuando yo entro a la universidad ya está sobre el tapete el llamado nuevo cine, que es un poco... Hay un momento en el cine americano empieza a decaer un poco por repetitivo, el cine de género, es el vaquero igual a sí mismo, como André Bazin demuestra, pues que no varía ni el tamaño siquiera, tiene unos 70 y tantos. Y bueno, como sabemos, el vaquero no tiene mujer fija, toda esa cosa, el salón, lo malo, el bueno, etcétera, del pueblo. Bueno, Bazán muestra cómo se repite de una manera infinita casi el esquema de la película, y eso hace que se abran las esperanzas de un cine más autoral. El cine genérico en el fondo es anónimo, porque más que el autor lo que habla es las reglas del género, ¿no? Esto es así, no porque el autor quiera, sino porque los vaqueros siempre son así. Bueno, sí, siempre, bueno, ya estuve pegado a, bueno, como a las exposiciones de arte, o los domingos, el museo era una obligación como la misa para los católicos. Fernando, en relación a esta afirmación que acabas de hacer, me voy a permitir un comentario, ya que efectivamente el western del cine norteamericano se encontraba en un proceso de franca decadencia durante esos años, pero en paralelo también se venía produciendo un cine muy vigoroso, como es el caso de El Halcón Maltés, de Casablanca. Bueno, lo que te podría decir es que son raras avis, ¿no? Pájaros poco comunes. Y en ese momento hay una decadencia mayor, pues. Es decir, el cine americano siempre tuvo eso, pues unos patrones bastante fijos y alguno que otro autor, ¿no? Tanto que el autor prácticamente no existe en el cine americano. Eso lo inventa la Nouvelle Vague, que entonces se empieza a dar cuenta que a pesar de que los directores varían mucho temáticamente o pueden hacer varios géneros, etcétera, sin embargo hay una mano, ¿verdad?, que se ve siempre, ¿no? Un estilo, una manera de manejar la personalidad de los personajes, o manejar a actores, etc. Entonces hay como autores ocultos en un anonimato. Sí, primero el cine americano clásico lo hace mucha gente, pues, que trabajan más o menos cada uno separadamente. El director es un poco como director de orquesta, pero en sentido más débil de la palabra, pues. Lo que hace junta, pues, lo que hace cada uno por su cuenta. Y para empezar, el guión no es de él, se lo imponen. Sí, porque el autor, como empieza a surgir a partir de la Nouvelle Vague, es un artista que se parece mucho a los otros artistas, ¿no?, que tiene su mundo, ¿verdad? O sea, para poner un extremo, Bergman, por ejemplo, ¿no? Un Bergman es siempre más o menos un Bergman, ¿no? Una cierta temática, visión pesimista del mundo, o en todo caso dura del mundo, dramática, trágica. A partir de ahí ya un Bergman es siempre un Bergman, ¿no? No hay un género Bergman, ¿no?
o Fellini, en fin, ¿no? Todos los grandes. Bueno, eso no existía en el cine americano, ¿no? Más bien lo que luego son autores son recopilación de ordenada y compacta de estos cineastas y críticos, vamos a decir así, que es el movimiento de la Nouvelle Vague, que es un movimiento muy, por un lado muy cultista, formado en la Cinemateca Francesa, formado con gente con mucha formación teórica. Por eso Margot de Nazaret siempre decía que la Cinemateca es la mejor escuela de cine. Margot también está por esos años. Pero a la vez que hay un cierto cultismo y la Nouvelle Vague no es nada fácil en muchos casos y a veces es muy difícil, como el caso de Godard, por ejemplo, ¿no? O muy novedosa, o muy vanguardista, etcétera, ¿no? Pero entonces recuperan un poco el cine americano en una especie de relectura, pues. Hitchcock es un gran director, a pesar de que sus películas hagan taquilla. Es un autor sólido, un gran narrador, un hombre que maneja el suspenso con mucha habilidad, etc. Estábamos siempre muy atentos al cine. Cuando llegó la Cinemateca, en 66 creo, De la mano de Margot Benacerraf. de la mano de Margot, son su contacto con Europa y especialmente con la Cinemateca Francesa, que es la Cinemateca modélica, ¿no? Pues gracias a eso Margot logra iniciar con mucha fuerza la Cinemateca. Mucha fuerza quiere decir que lo que vimos, aquello con lo que comienza la Cinemateca, es un maravilloso panorama del cine mudo, 30 películas o algo así, ¿no? Cosas que no se habían visto nunca en Venezuela, nunca. Aquí lo más que habíamos visto era El perro andaluz y alguna otra cosa muy episódica, ¿no? Quién sabe por qué extraño camino llegó por acá. Sí, bueno, yo era un habitué del cine, pues, del buen cine, pero también lo era del arte, digamos, de las artes plásticas. Y bueno, por supuesto de las letras. Durante la segunda mitad de la década de los años 60 del siglo XX, en América Latina se comienza a producir un cine con una fuerte carga política y social. Ucamau de Jorge Sanguinés en Bolivia, La Hora de los Hornos de Fernando Solanas en Argentina, Yo y el Diablo en la Tierra del Sol de Glover Rocha, son algunas de las más nombradas de esta producción cinematográfica. Paralelamente, en el año 1967 aparece en Venezuela la revista Cine al Día, de la mano de Alfredo Roffé y Ambreta Marroso, y con la colaboración de destacados intelectuales como los fueron Osvaldo Capriles, Antonio Pascuali, Juan Nuño, Rodolfo Izaguirre y tú, entre otros. ¿Nos cuentas un poco sobre Cine al Día, Fernando? Claro, es que todo el paquete, digamos, del nuevo cine, porque son un término muy genérico, también incluye el cine latinoamericano, ¿no? A empezar antes que el venezolano, que es el cine guerrillero, el cine ultrapolítico, que es la obra de los hornos, digamos, ¿no? Que es un poco el arquetipo. Claro, ese cine nos llega a nosotros porque nosotros, digo, al menos el sector intelectual está bastante comprometido con la causa de izquierda, ¿no? Con la causa revolucionaria. Y entonces, bueno, ese cine ya suena mucho, ¿no? Es un cine documental, es un cine sin personaje en general. Quizás el cine brasileño tiene un perfil muy distinto y una calidad muy alta, ¿no? El cinema nuevo, los cubanos también hacen cosas, bueno, con cierta peculiaridad, pero digamos el eje central es ese cine que a veces no tiene ni guión, el guión lo hace el público, que a la vez el público es el pueblo revolucionario o que debería ser revolucionario y que viendo esa película va a comprender bien qué es lo que le pasa o qué es lo que le hacen. Entonces, ese cine tiene poco,
pocos lugares en Venezuela, ¿no? Ese cine influye mucho en Europa incluso. Quizás nunca el cine latinoamericano influyó a Europa como en ese momento. El mismo Godard hace cosas que están tomadas del cine archipolítico pues, de América Latina. Aquí, bueno, su Enrique Guedes hace alguna cosa más o menos en ese estilo. Es decir, Rebolledo quizás, ¿no? Pero fíjate, Fernando, que justamente durante esos años, finales de los años 60 y comienzos de los 70, había en Venezuela una importante producción de documentales que, a mi modo de ver, estaban en sintonía con lo que se estaba produciendo en otros países latinoamericanos. Me refiero a películas como la de Carlos Rebolledo, Pozo Muerto, Testimonio de un obrero petrolero de Jesús Enrique Guedes, Santa Teresa de Alfredo Anzola, Renovación de Donald Mayerton. Es decir, había una producción que de alguna manera apuntalaba hacia el cine político o hacia el cine social. En el resto de Latinoamérica se hace un documental muy político, que no es lo mismo que quizás digo que se acerca un poco a eso. Quizás esas películas políticas, la Universidad Otra en Contra y eso, pudieran parecerse bastante a la corriente esta. Pero este es un cine, bueno chicos, en la hora de los hornos se enseña a hacer bombas, como se hacen bombas molotov, ¿no? Sí, un cine San Ginés en Bolivia hace que los sectores indígenas, para los cuales él trabaja fundamentalmente, elaboren el guión, o en todo caso dialoguen para hacer un guión en la medida de sus aspiraciones o necesidades, etc. Es más político, más fuertemente político. Cine perseguido, etcétera, incluso policialmente, ¿no? Es decir, un cine que quiere actuar, no dejar testimonio, no contemplar, sino un cine que sirva para motorizar la acción y propiciarla, etcétera, ¿no? Ese cine político bueno, digamos que es muy poco en Venezuela, comparado con otros lados. En general en Latinoamérica empieza ya a fines de los 60 a transformarse en otra cosa, ¿no? Si tú te pones a ver en el cine venezolano posterior, pues, vamos a decir hasta Chávez, es poco político. Yo diría que es un cine social, donde se muestra un país feo, violento, mucha criminalidad, mucho barrio, etcétera. Pero todo esto, yo te decía, es un poco la misma cosa, pues, que es en el fondo una gran revalorización del cine. Hasta los 50, por allí, el cine hollywoodesco es un divertimento, ¿verdad? Más para muchachos que para otra cosa. Bueno, el cine comienza a ser una cosa como hay una especie de pequeña apoteosis del cine. El cine es el arte de nuestro tiempo, el cine es quizás la más grande de las artes, la más compleja, la más completa, donde se funden, digamos, diversas formas de las artes tradicionales. Entonces hay un boom del cine, tanto que el mismo cine americano que ha decaído, ¿verdad?, se rehace con una serie de directores importantes que empiezan a surgir hacia la década del 70 en adelante, Scorsese, Coppola, etc., ¿no? Con una generación muy vigorosa en el cine americano y bastante distinta y mucho más audaz y con temas mucho más abiertos y menos codificados. Entonces en todos lados hay música, pues. Pareciera que el cine va a reinar sobre las artes, sobre todas las artes, y a la vez es un instrumento masivo. La gente no va a las exposiciones ni lee cadenas, eso les cuento. Pero una película puede tener miles y miles de espectadores y decenas de miles.
y salvamos centenas de miles. Y además puede ser un instrumento político. Los cineastas son de izquierda o vienen de la izquierda o bueno, o le pican el ojo a la izquierda. Hace un cine social, digamos. En O sea, Venezuela. en Venezuela el cine que tú ves es un cine oscuro, dramático, pobre, un país pobre. Es luego que comienzan a aparecer las orianas y cosas de ese tipo, ¿no? Ahora, Fernando, dentro de ese panorama latinoamericano y venezolano, ¿cómo aparece Cine al Día? Bueno, Sin el Día, tengo que decir que es una revista muy buena, ¿no? Muy, desde el diagramado al contenido, que es el mejor posible en un país donde no existe, pues, una crítica muy extensa y muy antigua, pues, muy constituida ya. Sí, la sintonía es obvia. Al nacer un cine empiezan a nacer la crítica, ¿no? Como tú bien señalas, que en el cine venezolano carecíamos de tradición de análisis cinematográfico, o sea, no teníamos crítico. Y sin embargo, se genera o se origina una generación de críticos, por llamarlo de alguna manera, excepcionales, pues que eso reúne todo, Cine al Día. O sea, ahí está Pascuali, está Osvaldo Capriles, está Alfredo Roffé, Ambreta, Juan Nuño, estás tú. Todo lo que has nombrado vienen de tener casa ajena, pues en otro lugar, o son filósofos, son... Quizás los Roffé fue un caso excepcional de que, bueno, muy monacalmente, muy solitariamente habían comenzado a construir una especie de pequeño aparato crítico, un poco en soledad. Pero en general la gente viene de otros ámbitos. El mismo Rodolfo, que fue tan profesional, bueno, había estudiado algo de cine en París, pero Rodolfo era un novelista y bueno, militaba en el Techo de la Ballena, que no, tenía poco que ver con el cine. Es decir, todo el mundo vino de otros ámbitos, yo diría llamado por este relumbrón del cine, ¿no? Por este momento, digamos, bastante estelar del cine mundial y latinoamericano y en que nace también el venezolano, que no será ajeno a eso, ¿no? Sí, nace puntualmente con la película pues, Cuando quiero llorar no lloro. Y de ahí, pues, bueno, se cayó en cuenta de que había una generación que por diversos caminos se había formado, pues, como para comenzar la industria, la tarea, ¿no? Unos afuera, otros dentro. Y bueno, comienza poco a poco a armarse eso que se llamó el nuevo cine venezolano. Fernando, sin duda que Cine al Día era una revista que gozaba del respeto de gran parte de la comunidad cinematográfica venezolana y de sus lectores. Sin embargo, con frecuencia se le acusaba de que su punto de vista para abordar la obra cinematográfica era demasiado política, demasiado social. Bueno, en principio, como te digo, vino gente de muchos lados. Bueno, el caso Pascuali, ¿no? Pascuali es el padre de la comunicología venezolana y quizás latinoamericana. Si los primeros estudios sobre televisión realmente serios y demás lo hizo Antonio. Bueno, y luego llegó a ser el jefe de la UNESCO para medios a nivel mundial, ¿no? Es decir, es un caso de que estaba muy cerca del cine. Él dice haberse formado, contaba con la Nouvelle Vague en la Cinemateca, al lado de Truffaut, de Godard. Bueno, Rodolfo venía así con algunos estudios de cine en París. Todo el mundo, bueno, tenía su propio camino, o eran muy cinéfilos, como Juan Nuño. Bueno, un primer problema es que Cine al Día decidió, o la mayoría de Cine al Día, o la gente más compactada con Cine al Día, de que se criticaría el cine venezolano sin piedad, pues. Si era bueno, y si era malo, era malo. Y
y ese paternalismo de que porque es el cine venezolano, no, hay que tirarle muy duro. Además, bueno, convencido de que esa crítica no iba sino a los sectores, o sea, no movilizaba el público y la ganancia y la taquilla, etcétera, sino sectores intelectuales que leían esas cosas. Claro, eso rebotaba, porque también se leía por ahí Yo creo que era la única revista latinoamericana de cine, especializada en cine, entonces esto circulaba bastante entre los cineastas y críticos del continente. Entonces, bueno, de alguna forma podía repercutir en los festivales, en los premios. Bueno, Cine al Día se llegó a proponer que se quemara en el ANAC. Alguien dijo que quemar el libro y bueno, era una cosa muy fea y con antecedentes muy terribles. Y no se quemó, pero bueno, ofrece coñazos, en fin, los cineastas y esto. Entonces algunos críticos, digamos que se estaban iniciando como críticos, decidieron retirarse, ¿no? No eran partidarios de esta guerra a muerte muy fuerte, ¿no? Bueno, además sí que la revista era bastante comunista, izquierdista, vamos a decir. Pero, por ejemplo, Rodolfo permaneció. Rolfo Izaguirre. Sí, tenía como una cierta amistad con los Rousseff y se iba con Belén para allá. Yo aprendí muchísimo y muchas cosas más allá del cine, porque por ejemplo la discusión, o sea, toda película era sometida a una discusión que podía durar semanas, siempre hubo como una cosa muy tensa, una eticidad de ética muy fuerte también, podía. Inicialmente, ¿cómo se financiaba Cine al Día? Básicamente Rofe tenía algo de dinero. Quizás alguna publicidad cultural, pues. Bueno, nadie cobraba de lo que escribían. Bueno, era la impresión. La diagramada Alfredo. Alfredo gastó muchísimo dinero en hacer una biblioteca de cine, ¿no? Yo recuerdo una directora de cine, perdón, una profesora de cine norteamericana que vio la colección de Roffé y le dijo que ella había tenido mucho trato con colecciones privadas de cine y que ella pensaba que en Estados Unidos, en Norteamérica, no había una biblioteca privada de cine de esas dimensiones. O sea, tenía revistas de todo el mundo, gastaba mucho en eso. Por otro lado, comenzó como un poco a estudiar semiótica, una cierta teorización muy sofisticada del cine, que fue uno de los elementos que tuvo en la escuela de arte, ¿no? En la sección de cine. Bueno, Osvaldo fue Capriles, el segundo hombre de Pascuali, ¿no? Incluso fue director luego Del ININCO. del ININCO durante mucho tiempo, ¿no? Viajó mucho a Europa a ayudar a Pascuali, trabajando con Pascuali. Bueno, con Cario venía de la Cinemateca Uruguaya, había trabajado allí. Y allá en Uruguay era un fanático de Cine al Día, ¿no? Cuando llegó a Uruguay se contactó con Mario Anders y Mario me lo mandó a mí y yo lo llevé para allá y todos nos quedamos asombrados de que había un maniático que había visto todas las películas que había ahí por ver. Con Cari era un tipo muy humorístico, al principio, claro, llegó muy silencioso, bueno, muy tímido, estaba llegando al país, estaba llegando Cine al Día, que la admiraba, y estuvo muy callado, ¿no? Y todo el mundo lo tuvo por un tipo tímido y retraído, ¿no? Y entonces en eso, él amaba tanto el cine, que el Cine al Día era muy corrosivo, película que llegaba casi la destrozaba, o la que pasaba la prueba era muy escasa. Me acuerdo que Rofe, bueno, era un poco el maestro de la edad,
dijo algo que en el Ciudadano Kane había un error de montaje. Entonces, para sorpresa de todo el mundo, con Cari se paró, se le quedó viendo a Rofé, que era tan tímido, tan retraído, tan silencioso. Y le dijo, mira, Rofé, aquí se han dicho unas cosas que a mí me han horrorizado. Por ejemplo, que la película de Truffaut sobre el cine es una apología hollywoodesca del cine, que no sé qué, que la última película de Woody Allen es muy mala, que no sé cuánto. Cosas que me pegaron mucho, me dolieron. Y se le quedó mirando y le dijo, pero mira, yo por Orson Welles mato, no, la mato. Entonces, pero ¿qué es esto, chico? No, que hace un error de montaje, chico, es una genialidad, no, está bien. Sí, se era muy serio en la crítica, quizás demasiado, se discutía mucho, pero era gente inteligente y las discusiones eran ricas y todos aprendimos mucho. Bueno, la revista salía y pasaban meses porque no había plata y no salía, pero Rofel nunca la dio por muerta. Se iba la gente, se moría la gente, siempre había otro lado, y seguía y metía otro. Y hasta el final yo creo que tuvo estos muchachos jovencitos que eran alumnos de él, tratando de salvarla, pero ya no, bueno, murió. Pero yo creo que mentalmente él pensaba que algún día la haría renacer, ¿no? Y yo me salí al final, a pesar de que yo debo haber estado como 10 o 12 años, porque, bueno, estaba en la Cinemateca yo, como que de repente me di cuenta que ya había un desfase muy grande entre esa crítica muy politizada y el mundo en que vivíamos, pues por la Latinoamérica y la Venezuela en que estábamos, y ya no sonaba mucho ese rurito del materialismo histórico. Entonces ya en un momento que dije esto no va para ninguna parte, ¿no? Creo que había perdido público, había perdido vigencia. Bueno, mi amistad con los Rofer siguió. Ellos me ayudaron enormemente en la Cinemateca, sobre todo Alfredo. Yo creo que sin Alfredo no hubiera podido hacer lo poco que hice. Alfredo manejaba mucha economía. Sobre todo él se había especializado en las grandes producciones de vivienda, por ejemplo. Y entonces, claro, esta pequeña economía de la Cinemateca la manejaba con gran habilidad y ayudó muchísimo en eso de armar el proyecto. Y bueno, esa es un poco la historia de Cine al Día. Yo creo que fue una gran revista. Creo que en América Latina así fue concebida y acompañó al cine durante bastante tiempo, hasta que el cine fue político, ¿no? Yo siempre decía que el cine venezolano era social, es decir, en general el cine venezolano, si te fijas, toca temas sociales, o bien el tema del cerro, o de la delincuencia, pero siempre es un tema de pobres, del país golpeado, del país. Películas políticas, casi no hay. Yo no recuerdo sino la de Apurua sobre el golpe de Estado, fue una película que sí era sobre un golpe de Estado. Caño Mánamo, por ejemplo, no era una película política. Carlos era el más político, ¿no? Sí, bueno, tú puedes decir que las de Chalbó son políticas, la oveja negra, todas esas cosas. Alfredo era muy peculiar, lo que pasa es que Alfredo siempre fue como muy comunista, mucho más que todos nosotros. Él había estado no como actor de frente, pero sí muy cerca de la lucha armada. Era algo como muy de él.
Alfredo no iba a una fiesta. Alfredo nunca fue a un festival de cine, siendo coño, un tipo que comía, dormía y con el cine, porque él decía que eso era una frivolidad y pendejera, y eso no tenía ningún valor para el cine. Era un coleccionista de obras, de libros, como hemos visto, de discos. Alfredo tenía 9.000 discos, ¿no? Donde había 70 versiones de la novena sinfonía. Era un príncipe renacentista en cuanto a las artes, tenía algunos buenos cuadros. Fuera de eso no salía de su casa. Pues. Ahora, no sé, pareciera que no hay críticos, ¿no? Fernando, ¿cómo establecerías una línea comparativa entre la crítica que se ejercía en los años 70 y 80, en la que incluso las personas que ejercían el oficio se reunieron para convocar a una asociación que los agrupara? La Asociación Venezolana de Críticos Cinematográficos, la ABCC, una asociación que incluso tuvo impacto sobre las políticas públicas a través de todo el apoyo que le brindó al proceso de lucha por la aprobación de la ley de cine. Repito, ¿cómo establecerías una comparación entre lo que era ese momento, la crítica en Venezuela, y lo que es actualmente? A nosotros nos amenazó, eso es importante, con demandarnos la Asociación Venezolana de Creadores de Cerdos, que era a veces, no, en serio. Sí, bueno, estaba la revista del CONAC, ¿no? Buena o mala que hay hoy, no hay nada, ¿no? Bueno, que yo encuentre o vea. Bueno, hubo un tiempo sin cine, ahora está renaciendo por allá por fuera. Ha habido calamidades culturales de todo tipo, ediciones. Aquí no se edita casi, ¿no? Casi toda la cultura venezolana hecha hasta Chávez, sobre todo los periodos finales, es una cultura de Estado. Prácticamente no hay nada que no pagara el Estado. No hay ninguna revista que no fuese pagada por el Estado. Un Estado bastante liberal, en el cual se podían decir unas cuantas cosas o muchas cosas. Al caerse el Estado y todo el desastre nacional, pues bueno, hay un desastre cultural. Entonces no hay posibilidades materiales incluso de publicar, y si hay tan poco cine, bueno, hay menos críticos, ¿no? Ahora, podríamos decir que en esa fase pre-Chávez, bueno, hubo un cierto movimiento. Eh, Apareció la escuela de arte. La escuela de arte es un momento importante, porque fíjate, la escuela de arte está hecha supuestamente para formar no cineastas, sino teóricos del cine, historiadores, críticos, analistas, en fin. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, hubo quizás una reorientación hacia la creación, porque claro, en un país donde había tanta dificultad para estudiar cine, los muchachos entraban por esos caminos verdes y de ahí salían a hacer cine, ¿no? La escuela de letras no está hecha para ser escritores, sino para ser teóricos de la literatura. Sin embargo, bueno, algunos cogen por ahí y se forman y se entrenan ahí. Bueno, paulatinamente fue un poco empujando, sobre todo a partir de la película de Iván Ifigenia, que fue como una coedición con la universidad o coproducción. Bueno, se quería siempre talleres de montaje, talleres de no sé cuánto, y se orientó mucho más hacia, como casi todas esas escuelas, la de teatro también terminó siendo no una escuela de teóricos del teatro de la manera de Aparren, ¿no? Sino, bueno, vamos a ser actores por aquí, a los coñazos, por caminos torcidos, pero llegaremos. El de la Asociación de Críticos tenía como 20 miembros, ¿no?
Y eso que sacábamos a todos los piratas, ¿no? Los piratas eran los que trabajaban para la distribuidora, que escribían notas o no escribían y llevaban a su periódico publicidad escondida de la... Sí, hubo peleas, había el grupo Sin al Día que era numeroso y tuvo mucho tiempo. Luego una insurrección y le quitaron la vaina. Me acuerdo que cogió Pablo Antillano. Pero bueno, no es que, por ejemplo, Pablo fuera un crítico de cine, pero podía escribir una nota o entrevistar a gente en el Nacional. Ahí la Escuela de Arte parecía que iba a formar una generación de críticos ya formados, que estudiaron historia del cine, que estudiaron historiografía, cómo se hace historia del cine. Hubo incluso doctorados en historia del cine venezolano. Sí, había un entorno que es necesario para que un cine se constituya, por ejemplo, a la hora de discusión de leyes, de normas. Bueno, había gente que estaba en eso, muy cerca de eso, ¿no? Bueno, casi todo eso se ha evaporado y esta generación no cumplió lo que prometía, que iban a ser unos críticos muy serios y sesudos. Bueno, desgraciadamente yo lo que veo es muy poco, ¿no? Algunos críticos, comentaristas, incluso algunos cineastas como Iván Feo, que, que dicen que realmente no existe un cine venezolano, que lo que existe son películas venezolanas, pero que no hay un cine venezolano. ¿Tú qué piensas? Bueno, si por cine venezolano se entiende un cine con una cierta uniformidad, con unos ciertos rasgos comunes, con una cierta manera de ver el cine, pues diría que sí, ¿no? Tanto es así que mucha gente, de manera, repito, exagerada y extrema, te decía, no, yo no voy para el cine, pero coño, la misma buena, que los coñazos y los tiros, la grosería. Eso no era verdad, no era verdad en absoluto. Quizás en algún momento hubo un exceso de esa película, sobre todo por ese fenómeno de que en el oeste de la ciudad había varias salas de cine y para que una película tuviera éxito tenía que morder en el oeste también. ¿Cómo ves actualmente la producción cinematográfica en el país? Bueno, otra cosa que es que el cine, el gremio cinematográfico, es un gremio combativo, prolongado, que ya tiene tiempo, y que había logrado ya como insertarse en el aparato productivo, es decir, en los créditos. Entonces se empieza a producir un cine. Yo casi no he ido muy poco como para tener una idea muy clara, pero un cine que uno no es un elogio del nuevo mundo, de la revolución y del chavismo, nunca. Las mejores son siempre una Venezuela precaria, jodida, el hermano, fútbol es que lo manejan la mafia. Coño, para que tu hermano juegue en primera clase tiene que matarte. Es decir, es un país feo. Ahí no hay un anuncito que diga Viva Chávez. O sea, y algunas otras películas son también películas que no son revolucionarias. Entonces empiezas a un cine que no está tan lejos del cine anterior, de una Venezuela poco feliz, pues poco... Fernando, fuiste director de la Fundación Cinemateca Nacional. Háblanos de esa experiencia. No director, presidente, no. Así por no sé por qué le dio por utilizar ese nombre más. Bueno, fue buena, yo creo que lo hice bien, ¿no? Yo tuve 5 años, los 5 años de Caldera en que el MAS era socio del negocio, a través del MAS, a través de Teodoro. Bueno, creo que logramos más o menos las metas que nos propusimos. Sobre todo, bueno, logramos un pacto con la biblioteca para unificar los archivos,
los laboratorios, la Biblioteca Nacional tiene espacios muy grandes, inusados. Nos publicamos el único libro que existe sobre el cine venezolano en todos sus aspectos, con los técnicos más avesados en cada área. Pues, bueno, se mantuvo una programación bastante constante, lamentablemente, como siempre, abastecidos por las embajadas y los festivales. Bueno, cohesionamos un equipo interesante. Nosotros tratamos de lograr expandir la cinemateca, pero resultaba un poco imposible, ¿no? Si en Caracas llenar una cinemateca de 300 era una proeza. A veces había un cine en Ciudad Bolívar, yo decía, ¿quién va a venir en Ciudad Bolívar a ver? Bueno, serán los 20 intelectuales que andan por ahí, ¿no? Tuvimos una sucursal en Trujillo, en un Ateneo, y con gente amiga, pero la gente en Trujillo no es aficionada a ver, bueno, más bien prefieren que les pasen las películas que están pasando aquí, que ellos oyen hablar, y no hay cine en Trujillo, en la capital. Bueno, yo salí muy satisfecho con algunas frustraciones. Una de las grandes ideas que queríamos hacer, nosotros hicimos un proyecto que se llamaba el Proyecto Juventud, que íbamos al liceo, generalmente con estudiantes de los últimos años de la Escuela de Arte. Pasábamos películas, se hacían cineforos. La idea era como culturizar a los estudiantes de bachillerato, sobre todo los años finales, en el mundo audiovisual. Si ellos iban a vivir en un mundo donde lo audiovisual era fundamental, si no decisivo, tenían que tener una cultura audiovisual, así como estudian literatura, que en general no van a leer, o no van a leer muchos, pero bueno, tienen que aprender quién es Homero o Shakespeare. Nosotros pensábamos que hasta más urgente era darles unos instrumentos que le permitieran moverse en el mundo audiovisual, cuyo más alto nivel era el cine, pero si vivíamos en una televisión asquerosa, tanto la privada como y la pública era prácticamente inexistente, un canalcito que no lo veía nadie, y los dos canales, Radio Caracas y Venevisión, que copaban el 80 y tantos por ciento del rating, eran verdaderas basurales, ¿no? Abusadores, y choteaban todas las normas. Jamás se ocuparon de educar al país, o darle normas civilistas, democráticas. Bueno, la idea era hacer una materia obligatoria en el bachillerato que permitiera comprender el mundo audiovisual, pues, y sus límites y sus eventuales ventajas. Casi lo logramos, ¿no? Hicimos el programa, Caldera aprobó el programa, y cuando íbamos allá a la firma con el Ministerio de Educación para instrumentarla, después de esa experiencia con la juventud, bueno, llegó Chávez y al día siguiente o al mes siguiente yo fui a preguntar, miren, nosotros traímos un programa, nadie tenía idea. Bueno, se acabó eso, yo lamento eso. Otra cosa que intentamos incluso es la sede, la pobre Cinemateca nunca ha tenido sede, ahí en el museo, hicimos una sucursal en el CELAR, en fin, pero pensamos que las ciudades que merecen tal nombre tienen cinematecas, ¿no? La mejor cinemateca de América Latina, una de las mejores del mundo, es la uruguaya, ¿no? Cosa extraña, un país pequeño y poco habitado. Yo logré que eso fuera una experiencia feliz, pues, digamos, una experiencia que me sentí realmente bien, ¿no? Yo venía de perder el decanato de la Facultad de Humanidades y eso me ayudó a mejorar el alma. Bueno, Fernando, y ahora para cerrar, las preguntas que son ya más de carácter personal. Si te vieras en la necesidad, en la obligación o en las circunstancias de escoger un libro, ¿qué libro sería ese? Estas preguntas en general o son imposibles o son arbitrarias, el ser y la nada.
de Sartre. ¿Y una película? Fresa salvaje de Bergman y Odisea del espacio. ¿Un director de cine? Stanley Kubrick y Bergman, dos extremos. ¿Un cantante? Yo soy muy ajeno a la música, chico. No sé por qué, patológicamente he tenido que pasar por el psicoanálisis para poderme saber por qué la música no me... ¿Un personaje de la historia que te hubiera gustado haber conocido? Napoleón, ¿Una época de la historia en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada? el siglo V de Grecia, antes de Cristo, el siglo de Aristóteles y Platón. ¿Algo de lo que te arrepientas? Haberme diversificado mucho la fotografía, el cine, la filosofía, he escrito poesía, un par de libritos. Creo que debió ser más constante en alguno de esos caminos, pero así fue más divertido, me imagino. ¿Algo de lo que te sientas muy orgulloso? De mi escritura, más allá de los temas, es algo que me llena mucho, que me gusta mucho, me siento bien escribiendo. A estas alturas es lo que más me da placer, me da entusiasmo. Bueno, Fernando, de nuevo agradecido por todo el tiempo que nos has dedicado, por compartir con nosotros tantas reflexiones y tantos recuerdos. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, fue una conversación muy rica y gracias por haberme recorrido en una cosa que ya no pensaba mucho, ¿no? Y haber vuelto a esos episodios de mi vida. Gracias. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.